Tome asiento, pastor, gracias. Y vamos a tratar un tema, pues la realidad que es muy relevante. Un tema que yo creo que nos atañe a todos nosotros que queremos servir a Dios o que estamos sirviendo a Dios. Y es el tema del desánimo. Yo creo que muchas veces nosotros podemos llegarnos a sentir desanimados. Yo creo que muchas veces nosotros no es que no amemos a Dios, no es que no querramos servir a Dios, es que quizá por diferentes razones pues no nos sentimos con el ánimo, con la pasión, con la fuerza de servir a Dios de esa manera. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, pero una de las cosas que hablaba con el apóstol Jesse es que de repente quizá a nosotros se nos ve como imparables, como algo así como un Superman, o no sé cómo se nos ve. Y en este tema del desánimo, apóstol Jesse, pues un hombre que nos ha dado ejemplo ya por muchos años, un hombre imparable para la obra de Dios, con una pasión para la obra de Dios tremendísima. ¿Alguna vez te has sentido desanimado, apóstol? Bueno, pues sí, muchas veces. Una de ellas me hace recordar cuando pues todo iba caminando así como viento en popa y iba a las cosas de una manera maravillosa. Pues imagínense, ya teníamos alrededor, si hablamos de números, pues ya teníamos pues un lugar propio, ya teníamos como unas, casi cerca con todo y niños, de unas 800 personas. Y pues que se cierre el templo. El gobierno me cerró el templo. Y entonces, bueno, pues imagínense cómo me sentía yo, muy desanimado. Ese día, bueno, pues me sentía muy mal. Porque no paró allí, aunque el gobierno nos abrió la puerta en otro lugar que nos prestaba, pero sin embargo, bueno, pues de 800 personas, pues imagínense, nos quedaron 80. Perdí muchas personas, yo me sentía muy mal, muy desanimado. Lloré en serio. Y entonces, bueno, pues esa fue una de las muchas experiencias negativas, pero en todo yo estaba Dios, definitivamente. Y entonces, bueno, me acuerdo, es en el tiempo más o menos que llegué a la iglesia, está hablando del edificio de Tokio, sí, en donde no solamente nos cerraron, pero había un ataque evidente de los vecinos al lado, nos aventaban piedras. Sí, estábamos siendo bombardeados por los vecinos, tenemos un edificio de 8 pisos al lado, y bueno, pues cada que teníamos reuniones, pues llovían piedras, llovía de todo. Entonces teníamos un ataque constante. No sabíamos, al principio, antes de que viniera eso, nosotros no sabíamos que movíamos ese edificio cuando danzábamos. Imagínense, ya 800 personas danzando a un mismo ritmo, como la ciudad está sentada sobre agua, entonces se mueve, ¿verdad? Si pasa un camión pesado en la calle, se mueve aquí, como si fuera una gelatina. Sí. Entonces movíamos el edificio y la gente no sabía que éramos nosotros. Cuando el problema vino cuando supieron que éramos nosotros. Allí vino el ataque. Sí, empezó el ataque, que nos lanzaban cuanta cosa había. Entonces, que ya era una situación que ellos fueron con el gobierno a quejarse, y eran quejas constantes que el gobierno me dijo, estando yo en la delegación: mira, Jesse, pues tenemos que cerrarte el lugar. Y pues mientras que yo estaba hablando con ellos estaban clausurando ahí el lugar. Dijo: no te preocupes, pero te vamos a prestar otro lugar nuestro, que te vamos a prestar cada domingo, mientras que ustedes buscan otro lugar. Todo sonaba bien, pero el problema ya no era el lugar. El problema es que se fueron muchas personas. Entonces yo me sentía muy mal. ¿Por qué? Porque habíamos invertido tiempo, dinero, todo. Y entonces ahí perdimos
un buen número de personas. ¿Qué pasaba por su mente? 800 a 80, o sea, un trabajo muy grande. ¿Qué pasaba por su mente? Pasaba pues, no es mi lugar, mejor me voy. ¿Qué pasaba? O sea, ¿es el diablo? ¿Qué pasaba? Sí, ¿Qué pensaba? Todo lo que usted se puede imaginar pasaba por mi mente. No puede ser posible, ¿por qué a mí? Cuando todo iba caminando bien, todo se estaba desarrollando bien, y entonces todo había un plan, un propósito del Señor en ello, pero pasaba todo tipo de situaciones que el enemigo pues estaba ahí desanimándome, desalentándome. No había, como decimos allá en México, no me calentaba ni el sol, entonces me sentía muy mal. Qué tremendo, qué tremendo. Imagínense, ¿no? El esfuerzo de llegar a 800 personas, te clausura el gobierno y por lo mismo te reduces a 80. Pastor Armando, ¿cuál cree que sean por lo menos 5 razones fundamentales por las cuales nos desanimamos de servir a Dios? Híjole, a lo mejor hay más, ¿no? ¿No? ¿Verdad que sí? Probablemente haya, como decimos coloquialmente, que hay un chorro, ¿no? Pero, o igual con 2 o 3 tenemos, pero básicamente en mi experiencia, y el desánimo viene porque quitamos nuestra mirada del Señor. Cuando quitamos nuestra mirada del Señor, comienza el proceso de desánimo, ¿no? Comienza ese proceso en el que de repente ya no estás viendo lo que Dios ve, no estamos mirando lo que Dios mira, y comenzamos a entrar en depresión, que sería la segunda cosa, ¿no? Por el cual se complementa. Quitar la mirada del Señor. Yo tengo aquí 4 más, ¿no? Y una de esas es que cuando quitas la mirada del Señor, ya no estás pensando correctamente. Ya no piensas con cordura, ya comienzas a pensar como las demás personas. Ya no estás pensando en que Dios te va a fortalecer o que Dios está contigo. Literalmente ya sientes como que tus pensamientos ya son más humanos. Dices, no, ahorita no puedo, ahorita no quiero orar, no puedo leer, y comienzas a entrar en la depresión. A mí algo, para que algo me deprima mucho, tiene que ser algo muy fuerte, y la manera en cómo se me nota el desánimo, a lo mejor se van a reír, ¿no? Pero me acordé cuando vimos en el contexto de Elías. A mí me da mucho sueño. Yo no me pongo mucho a llorar, pero me agarra, es una depresión tremenda cuando viene el desánimo y no me doy cuenta de que ya no estoy pensando correctamente, y a veces son pensamientos tan simples de decir, no, Dios está conmigo, pero no los estoy pensando. No sé si a usted le pasa, pero dices, no, pero ¿por qué estás pensando así, no? Cuando estás cuerdo en el Señor y no hay desánimo, dices, no, pues agárrate el Señor, ora en lenguas. En ese momento tu mente no está pensando correctamente, ¿no? Entras en esa depresión. La otra cosa que yo he experimentado es que entonces ya no estoy viendo lo que Dios hizo, lo que Dios me dio, ya no le estoy dando el valor. Siento como que de repente lo que Dios hizo ayer, ya para mí hoy ya no tiene el valor. Como que ayer en mi emoción y mi fuerza, ayer sí era muy fuerte, pero hoy ya no le doy el valor, ¿no? Y eso es una de las cosas que desanima a las personas, y es increíble, ¿no? Que de la noche a la mañana, de momento estás hasta acá, y en un ratito no valora uno lo que Dios hace con uno, y eso es lo que a mí me ha pasado personalmente. Y por último, me olvido que hay otras cosas más que hacer en mi vida personal, que en vez de tomar el como decimos coloquialmente, al toro por los cuernos, digo, no, pues mejor ya no tiene caso, ya no hay nada que hacer, como que, y eso te hunde más, ¿no? Te acaba, te quita las fuerzas literalmente. De hecho, el desánimo como tal habla de una persona que no tiene fuerzas y que tiene muchas ganas de dormir. Literalmente ese es el significado del desánimo. Entonces, de alguna manera dejamos de poner
nuestro pensamiento en Dios, le damos lugar a toda clase de situaciones, como decía también el pastor. Bueno, es tan abrumador lo que está pasando al frente que aunque no lo podamos saber lo otro, de repente pesa más lo que está pasando, ¿no? No piensa uno correctamente y simplemente uno dice, yo ya sé que Dios te puede ayudar, pero en este momento mi pensamiento es otro. Correcto. Y de repente nos olvidamos de todo lo que ya Dios nos había ayudado, visto, manifestado hasta ese momento, y solo vemos nuestra realidad actual. Sí, ¿no? Así es. Como que no pensando, decir, bueno, pues ya lo más difícil ya Dios lo hizo, ¿verdad? Ahora hay que ver esto. Y como decías, por último, esto nos nulifica lo que Dios quiere hacer enfrente de nosotros. Así es. Ya no lo vemos, no le vemos el caso, no tenemos la fuerza, no vamos a llegar. Sentimos que ya no vamos a dar el siguiente paso y aunque alguien te diga, y yo lo recuerdo ahora que está aquí el pastor, algunas veces me ha dicho, no, tú tienes que pensar de esta manera y tienes que volver a ser la misma persona, y en ese momento yo le decía a él, no puedo, porque mi manera de pensar en ese momento es incorrecta. Correcto. Eso me da pie a de repente ver que no importa, catalogando así, ¿no?, que seamos siervos de Dios de éxito, que ya hemos tenido conquistas, 800 personas, ¿qué conquista, no? Sí. 800 personas, un templo comprado, o sea, estás en la cima. No, tú puedes estar en la cima, eso no te salva del desánimo. En absoluto. O sea, tú puedes tener conquista tras conquista, a tener los milagros portentosos, la manifestación. Eso no quiere decir que, bueno, estoy en la cima, a mí no me llega el desánimo, sino que quizá abre hasta puertas a la posibilidad del desánimo. Y yo creo que esto es muy importante, porque de repente como que pensamos, si yo logro esto, como que ya pasé la línea del otro lado y ya soy intocable, ¿no? Y aparentemente estamos viendo que no importa cuántas conquistas tú tengas, siempre vamos a estar propensos al desánimo. Y precisamente es una historia bíblica que veíamos, que me ha llamado siempre mucho la atención en cuanto a la situación de desánimo, que se encuentra en Primero de Reyes 19:1 en adelante. Voy a leer del 1 al 4 ahorita, Primero de Reyes, que habla una historia de Elías, el profeta, y quisiera leerlas. Dice Primero de Reyes 19, 1 al 4, se las leo. Dice, y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba de Judá y dejó allí a sus criados. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro pidiendo morirse. Y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Entonces aquí tenemos al profeta Elías, y el profeta Elías acababa de hacer que el fuego bajara del cielo y consumiera un sacrificio. Había mandado a matar a todos los profetas. Había sido una victoria increíble para Dios, una manifestación increíble. Y básicamente al día siguiente se entera Jezabel, lo amenaza, y uno pudiera decir, pues nada más que haga descender fuego otra vez sobre Jezabel y ya, pues hizo lo más difícil, como estaban diciendo, pues que haga descender fuego sobre Jezabel y ya, pero hace lo inimaginable, tiene miedo, se va en huida, y en esa huida empieza a cuestionar a Dios en el sentido de decir, pues mejor mátame, yo no soy mejor que nadie, aquí se acabó todo. Y de ahí surge esta pregunta para el apóstol Jesse. ¿Por qué cree que una persona como el profeta Elías pudiera caer en desánimo después del triunfo con los profetas de Baal, después de ese portentoso milagro? ¿Por qué se puede caer en desánimo? ¿Por qué Elías cae en desánimo? Bueno, una de las experiencias que me lleva a mí a entender el corazón de este siervo es que estábamos vendiendo la propiedad que teníamos para comprar una propiedad más grande donde estamos hoy,
Y entonces en ese inter nos había quedado unas personas de comprar el lugar, y bueno, todo parecía que se iba a dar bien. Estaba la iglesia volviendo a crecer de una manera extraordinaria, que había que llegar entonces a dar ese paso de fe, porque donde el gobierno nos había prestado, llegó otra vez a llenarse de una manera sorprendente, demostrando al Señor que ahí estaba con nosotros, que tuve que rentar. Después de ahí ya me fui a rentar un lugar, y entonces se vuelve a llenar ese lugar, y había el momento de comprar el otro lugar. Y entonces había dado yo un anticipo, porque todo parecía que se iba a vender, y di un anticipo de $8,000, confiando en que la compraventa pues se estaba dando. Y donde me avisan que pues que no, yo había dado 8,000. Y entonces todo confirmado por el Señor y todo lo que usted quiera. Y resulta que me viene una depresión como usted no se lo imagina. Y como dice Armando, lo que queda es estar dormido. Pastor, lo llevamos al doctor. No quiero estar dormido, nomás quiero estar dormido, nomás. Déjenme, no tengo nada. Dios tratando conmigo. Yo sabía que era Dios hablándome a mí. Entonces déjenme. Pero no sé cómo me veían que me querían llevar a fuerzas al doctor. Y bueno, terminaron ganando ellos y me llevaron. Entonces el doctor ya pues me empezó a preguntar que quién era yo, qué hacía y todo. Entonces yo ya le comenté y le dije, mira, pues la verdad vengo aquí porque mi familia pues, y los hermanos ahí en la fe, tenían unos hermanos grandotes que parecían guaruras, pues me agarraron, me metieron al carro, no me quedó otra más que ir. Entonces ya fui. Entonces pues resulta que me dice el doctor, bueno pues sí, realmente el Señor no tiene nada, llévenlo a que descanse, que se tome estas vitaminas y que descanse. Le dije, ya ven, no tengo nada. Dios está tratando conmigo. Yo sabía que era Dios. Y entonces, si uno en las luchas, en las victorias, se despega de Dios, el desánimo se va a presentar. Porque uno lo tiene en el Señor, ¿ve? No eres tú. No eres tú. Como cuando nos cerraron el otro lugar, todo iba caminando bien, de tal manera que el Señor me dijo, no, la gente te sigue a ti. Yo no quiero que la gente te siga a ti, que la gente me siga a mí, no a ti. Y, o sea, Dios me habló muchas cosas, como en esta ocasión. El que no te desligues, tuviste una victoria, fue en el Señor. No te desconectes de Él. Ahí está el error, que uno se desconecta. No, es en el Señor que hay que estar entendiendo que es el Señor el que nos permite tener la victoria, el que nos lleva al triunfo. No era el haber matado a los profetas de Baal, porque para que Elías hiciera eso. Óigame, definitivamente se necesitaba el valor del Señor. Matar a tanta gente no era así tan fácil. Entonces tuvo una gran victoria, definitivamente, pero se desconectó. Esa victoria, ahí estaba el Señor metido en el asunto. Era honrar a Dios, exaltar a Dios. Por eso Cristo nos enseña mucho. Cada vez que tenía victorias, oraba por la gente, se sanaba a la gente, y la gente se liberaba y todo. Dice que se iba a orar al Padre y se pasaba tiempo con Él a solas. A solas. ¿Qué hablaba Él con su papá? Ahí es donde Él se fortalecía, agarraba nuevas fuerzas, nueva energía, no se desconectaba. El problema está que nos desconectamos del Señor, ¿sí? Y entonces ahí pueden entrar muchas, se abren muchas puertas, y entonces hasta puede llegar uno a pensar que es uno y no Dios. Y no puede uno desconectarse del Señor, ¿ve? Porque somos humanos, en nosotros está la naturaleza humana. Y entonces llegar a pensar
que ya entonces no es Dios, que eres tú, tu capacidad, tu esfuerzo, lo que tú has aprendido, y no es así. Entonces hay que estar conectados. Gloria a Dios. ¿Sí? Que nuestra fortaleza viene de Él, y entonces vamos a poder salir victoriosos. Esa ha sido mi experiencia. Señor, gracias. Gracias, tú eres el que merece. Porque hoy también me preguntan personas, bueno, y pastor, ¿usted cómo le ha hecho? La verdad que no te lo puedo explicar. Lo único que sé es que es Dios. Puede parecer así no, es Dios, definitivamente. Porque hoy volteo hacia atrás y digo, wow, esto a lo mejor yo, Jesse, hacerlo, no lo hubiera hecho. El Señor, definitivamente es Dios. No te desconectes de Dios. No te desconectes. Y he aprendido esa enseñanza, a no desconectarse del Señor. Pastor Armando, por lo que decía, Elías se desconecta, entonces entra en este tiempo, pero decía el pastor Jesse algo interesante, dice, yo quería descansar, decía, déjenme. Y yo veo el consejo que precisamente le da Dios a través de un ángel al profeta Elías. En el verso 6 y 7 dice, y acostándose bajo el enebro se durmió. Y aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró y aquí a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. ¿Qué factor podría jugar el agotamiento por tantas responsabilidades y actividades en el desánimo de alguien que sirve a Dios? Algo que me llama la atención es que cuando estaba estudiando esto y encontré la definición de literalmente que pierdes la fuerza, dije, Dios le dio de comer sobrenaturalmente a Elías. Uh-huh. Pero Elías no pudo entender lo suficiente que podía hacer Dios para él. Y dice Santiago en el capítulo 5, en el verso 17, dice, Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones. Y cuando habla de pasiones se refiere también al asunto del alma. Dice, era como tú y como yo, que a veces aunque Dios te habla, naturalmente yo tengo una manera de cómo resolverlo. Aunque Dios nos da, yo tengo una manera que yo ya conozco, entre comillas, de cómo hacerlo. Entonces Elías no pudo entender de momento lo que Dios quería, y su alma le dictaba una cosa distinta, ¿no? Y hay gente que ora por ti, ora por mí, pero tu alma te dice, no puedes. Las pasiones que están dentro de nosotros nos dictan otra cosa. Nuestra alma controla nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Vamos a decirlo así, actuamos en el punto muy humano, casi rayamos hasta, pudiera ser hasta un poco carnal, ¿no? Porque no estamos viendo lo que Dios ve, no lo vemos. Fue lo que le sucedió a Pedro. Pedro de momento tuvo una experiencia con Jesús, porque tuvo una revelación al saber quién era Jesús, y de momento dice, tú eres... ¿Quién dice la gente que soy yo? Jesús preguntó, ¿no? ¿Quién dice? No, pues unos que eres Elías, otro que eres un profeta. Y Pedro dice, no, tú eres el Cristo. De momento tiene una revelación tremenda del Señor en su vida, y a los 5 minutos cuando Jesús les anuncia que va a subir a Jerusalén, no pasó mucho que Pedro le dice, Señor, no vayas. El alma de Pedro actuó fuera totalmente del propósito divino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que nuestra alma llega a un punto en el que nos traiciona, ¿no? Tanto que cuando Jesús voltea a ver a Pedro le dice, apártate de mí, Satanás, tú eres el diablo, ¿verdad? Porque no estás poniendo tus ojos en las cosas de Dios, sino estás poniendo tu mirada en las cosas de los hombres. Es una manera, por decirlo, amática, de cómo nosotros como que nos sentimos mal, pero nos queremos sentir más mal, aunque Dios nos quiere ayudar. No sé si a usted le ha pasado que alguien ora por ti, te hablan por teléfono, te mandan un WhatsApp, te mandan un Messenger, y sí, tú lo oyes, pero tú a propósito quieres sentir. Dios te manda alimento, ¿no? Y te manda al hermano, a las personas para que te ayuden, pero tú a propósito te quieres dejar caer.
Y fue lo que... Nadie te comprende, ¿no? Nadie te está... Es un gusanito, ¿verdad? Eres un gusanito, un venadito en la serranía, solito, que nadie te entiende, ¿verdad? Y a propósito te dejas caer cuando Dios ya te mandó el alimento, cuando Dios ya hizo una intervención. Tú dices, no, pero no. Y bueno, sí, le voy a echar ganas. Y a los 5 minutos ya estás otra vez de capa caída, ¿verdad? Ya estás otra vez desanimado. Porque el alma nuestra, las pasiones nuestras que están dentro, juegan un papel importante si no alimentamos lo que espiritualmente nos corresponde. El alimento espiritual es lo que Jesús decía, es lo que dice en Deuteronomio, ¿verdad? Que Él a propósito llevó al pueblo a tener hambre para poder comprender de que no podían alimentarse solo de lo natural, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, ¿no? Y literalmente Elías fue alimentado por un ángel. Yo no todavía lo pienso, digo, ¿cómo le coció la torta? No había estufa, no sé cómo fue, ¿no? Si era de jamón o de qué, pero lo alimentó. Pero Elías sí se lo comió, pero no lo entendió. Porque inclusive ya después le dan la instrucción específica, Sí. ¿no? Come, duerme, porque todavía te falta mucho camino. Ve a Oreb, ¿no? Encuentra con Dios. Y precisamente quiero aterrizar esto así. ¿Qué consejos prácticos podría darnos, apóstol Jesse, para aquellos que pudieran estar hoy en el auditorio desanimados? Bueno, debemos pues de comprender que el desánimo es una opresión, es una obra de tinieblas, que hay que pedirle a alguien que nos ayude. Sí, que como seres humanos pasamos por muchas pruebas, muchas tentaciones, porque es necesario que eso acontezca. Nadie está libre de eso. Se pueden presentar hoy, se pueden presentar mañana, tarde o temprano van a venir. Bueno, que sepamos canalizar bien las cosas, canalízalas. ¿Te sientes así? Conéctate con Dios. Señor, ayúdame. De tal manera que se te pueda liberar, se te pueda sanar, se te pueda restaurar. Esa es la primera parte que tienes que hacer. Hay que liberarnos de la opresión. Hay que liberarnos del desánimo. Hay que liberarnos de esas cosas que están perjudicando nuestra vida y nos dejan avanzar. Para que entonces se quite la nube negra y puedas ver con claridad. Si no, no podemos ver, no podemos avanzar. Se puede volver un círculo vicioso y ahí podemos estar estacionados por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Que te puedes enfermar, puedes ir a dar al doctor. ¿Sí? Entonces, inclusive hay gente que va a dar con el psiquiátrico. O sea, hay cosas que se ponen muy delicadas. Entonces hay que comprender que necesitamos la ayuda de Dios. Y que la ayuda de Dios es a través de los ministerios, de aquellas personas que Dios ha puesto cerca de nosotros para que nos ayuden. Y que necesitamos romper con eso. Es una atadura. No sé por qué estés pasando, pero tienes que dar ese primer paso. Reconocer que necesitas la ayuda. Para que entonces se te pueda liberar. Y vuelvas a tener esa comunión con Dios. No podemos dejar de tener comunión con Dios. Se vuelve un hambre, una pasión, un deseo. ¿Sí? De una manera personal, no lo digo con el afán de nada, pero les hablo de mi experiencia, que me dice, bueno, pastor, ¿y cómo usted le hace? Yo sé que hay gente que ora por mí, gente que está orando por mí siempre, hay guerreros que están orando por mí. Y quisiera que me acompañara a muchos lugares donde voy, porque tengo noches de milagros, tengo muchas cosas que se hacen y que uno puede sentir la opresión muy de cerca del enemigo. Es no dejar de orar, de tener comunión con Dios. De que a las 5 de la mañana ya estoy ahí orando. Yo soy una persona que me levanto muy temprano. Y el día que por alguna razón no lo hago, me tengo que levantar. El Espíritu Santo me habla que lo haga, que me levante, que ore, que interceda, que clame. Y eso es lo que me ha mantenido en el ministerio. La comunión con Dios. Que puedes discernir lo que esté viniendo a tu alrededor. Hermano, ore por mí, ore por esto. Quiero por mí por esto. Y ahí están los guerreros orando por mí. Pastor, ¿a dónde va a ir? A tal lugar. Oren por mí por esto, por esto. A mí no me da pena decirles que oren por mí. Y ahí están orando, haciendo guerra espiritual por mí. Pero también yo lo hago. Levantarte. Tener hábitos
que no se pueden romper. Hábitos que el enemigo tarde o temprano va a quererte destruir. A ti, tu familia, tu ministerio, lo que tú haces. Que se venga abajo. No te desconectes del Señor, ¿sí? Entonces conéctate, poder tener comunión con nuestro Dios. De Él viene nuestra fuerza, ¿sí? De Él vienen todas las cosas. Levántate. Hazte una disciplina. ¿A qué hora lo vas a hacer? Tú hazlo porque necesitas relacionarte con Él. ¿Dónde te desconectas con Dios? ¿Dónde dejaste de estar en contacto con el Señor? ¿En qué momento? No lo sé. A lo mejor no te has hecho una disciplina y puedes estar hoy confundido, con dudas, con inquietudes. Muchas cosas no cambian porque deja uno de tener comunión con Dios. Comunión con Dios. Entonces mi consejo es ese. ¿Quieres que el desánimo, así como viene, se vaya? Así como se presente, desaparezca. ¿Sí? Así cuando viene y quiere, y que tú lo percibes, que se manifiesta físicamente. A veces no hay razón, no porque a veces uno abre una puerta espiritual negativa, no tiene que surgir eso. ¿Sí? A veces uno no entiende cómo viene el enemigo, pero lo detectas y dices, aquí está el enemigo, aquí está el opresor, en la casa, en tu familia, en tus recursos, en todo lo que te rodea. ¿Sí? A mí me pasa porque, por ejemplo, cuando tengo noches de milagros, usted no sabe cómo sufro esa noche. Me duelen los huesos, me duele la columna, me duele el hígado, me duelen los riñones, me duele el páncreas, me paso por noches muy difíciles. La gente no lo sabe, pero paso por momentos angustiosos. Y al siguiente día yo veo cómo el Señor sana a la gente. ¿Cómo el Señor la sana? No tengo que orar mucho. El Señor la sana, la restaura. Pero pasé una noche muy mal. A veces la gente no lo sabe. Entonces tú tienes que estar discerniendo qué está pasando. No te desconectes con el Señor. No te desconectes. Mantente en conexión. Que está fallando el contacto, procura tenerlo. Que sientas entonces el deseo. Y el Espíritu Santo va a saber cómo te levanta. ¡Ey! Levántate. Te empiezas a levantar, empiezas a orar, interceder, empiezas a recobrar fuerzas, ánimo. ¿Sí? Entonces esa parte es importante. Que no nos desconectemos del Señor. Amén. Muchas gracias. Yo creo que nadie es inmune al desánimo. Yo creo que a todos nos ha llegado de alguna u otra manera y los puntos que se acaban de ver son muy importantes. Yo quiero darle lugar al pastor Armando para que nos ministre y ore por ustedes en este tópico. Pastor, le dejamos el lugar. Gloria a Dios. Quiero rápidamente, a la hora de orar por esto, hacer una conexión. Gracias, Pastor Jesse, Pastor Israel, gracias. El desánimo es algo real en todos. Cualquier pastor que le diga, como decía el pastor, a mí no me da pena que digan que oren por mí. Cualquier pastor que le diga a usted que está así súper y eso, yo dudaría mucho. Ningún pastor es ningún superhombre. Nadie. No existe tal cosa. De hecho, la unción en una persona no es para que esa persona sea más sabia o más inteligente, sino es simplemente para poder conocer la persona de Jesús. Dice la Escritura que cuando Jesús fue bautizado, Él escuchó del cielo algo importante que ministró su vida, firmó su corazón. Y cuando Él salió del agua, dice la Escritura que el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Si usted sigue leyendo esa parte de la Escritura más adelante, dice la palabra que entonces el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cierto? Y cuando usted ve cómo Jesús se enfrenta al enemigo, está hablando de un fortalecimiento, porque el enemigo quería desanimarlo, comenzó a tentarlo. Pero Jesús tenía firme su corazón de saber en quién era Él y quién era Él para Dios. Entonces cuando el diablo viene a tratar de tocarlo, le dice no. Jesús tenía ya las palabras del Padre en su corazón. Yo soy el Hijo. Tanto que el diablo dijo, si tú eres hijo de Dios, a ver, aviéntate de aquí para allá. Pero Jesús ya sabía eso. Y dijo, no, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Jesús tuvo la fortaleza de ser
capaz de enfrentar al enemigo en un momento muy complicado en su vida personal, ser tentado por el diablo. Voy a repetir eso porque a veces nos desanimamos y pensamos que nos sentimos, como decía el pastor, es una opresión. Vino el diablo a querer oprimir con una tentación al mismo Señor Jesús para desanimarlo. Pero Jesús supo cómo responder ante el desánimo. Supo cómo responder ante la tentación, ante esa opresión. Cuando tú lees la vida de David, un hombre que fue rechazado por el rey, fue rechazado por su padre, fue rechazado por el rey, fue rechazado por sus amigos, al grado de que David se fue a vivir con sus enemigos, los filisteos, y ellos también lo rechazaron. O sea, ya cuando el diablo te rechaza es que ya está bien mal el asunto, ¿no? David sufrió un impacto tremendo en su vida como para ser desanimado. Tuvo que huir. Sin embargo, dice la Biblia en 1 Samuel, en el capítulo 30, verso 6, que David se fortaleció a sí mismo. Se fortaleció en el Señor. Es lo que estaba diciendo exactamente el pastor Jesse. Yo vengo, me levanto y oro. A lo mejor tú vas a necesitar escuchar de Dios, del Padre, lo importante, lo especial que eres. Y eso debe ser suficiente para tú fortalecerte a ti mismo y enfrentarte al enemigo. Qué bueno cuando alguien te da la palmadita y te ayuda, pero cuando no, cuando estás solo en la cueva, cuando estás allá en el rincón, en la cueva, y dices, solamente viene el ángel de Dios, la presencia de Dios, no hay nadie a tu alrededor, tienes que aprender a fortalecerte a ti mismo. No escuché ningún amén, pero ¿estás desanimado? A lo mejor el pastor este día no funciona el WhatsApp, ni el Messenger, ni ningún medio, nada, no lo encuentras, ni el supervisor, ni al líder, ni a nadie. Pero tienes que aprender a fortalecerte a ti mismo. Fortaleceos en el poder y en la fuerza del Señor. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Póngase de pie, venga aquí al frente. Si te has sentido desanimado, que el enemigo ha querido oprimirte, que has querido tirar la toalla, que no has sabido cómo enfrentar, te ha hecho falta oír la voz de Dios diciéndote: tú eres mi hijo, tú eres mi amado. Fortalécete en el Señor. Quizá cuando necesitabas ayuda, nadie te fue a ayudar, nadie te hizo caso, nadie te echó la mano, nadie te dio la palmadita, pero sabes que Dios estaba ahí. Tienes que aprender a entrar a la presencia de Dios y fortalecerte a ti mismo. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando tú te sientes débil, dice la Biblia, entonces tú declara con tu boca: yo fuerte soy. Fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza, para que podáis estar firmes contra las acechanzas, contra el desánimo. Levanta tus manos al Señor y sabes que necesitas sentir esa necesidad, esa hambre, decir: Dios, aquí estoy. Trabajar para el Señor es lo más glorioso, lo más maravilloso, pero nuestras pasiones, nuestra alma nos dicta a veces que tenemos derecho a llorar, a desanimarnos, a escondernos, a correr, pero Dios es nuestra fuerza, el Señor es nuestra fortaleza. Escucha la palabra de Dios a tu corazón diciéndote: tú eres mi hijo amado, tú eres mi amado, tú eres mi hijo, tú eres mi siervo, tú eres mi sierva. Yo estoy contigo en los momentos difíciles. Yo soy quien te da la ayuda, quien te da la fortaleza. Cuando nadie está, Él está. Él no se va, Él no se quita de ahí. Él está día y noche, continuamente. Cuando sientes que estás dando lo último, ahí es cuando Dios habla a tu corazón y tú tienes que abrir tu boca y decir: Señor, todo lo puedo en ti. Sé que tú no me dejas, que tú no me abandonas, que tú eres fiel, que tú estás a mi lado. Abrázate del Señor en esta hora. Si hay pensamientos en ti, decir: es que nadie me ve. A lo mejor nadie te ve, pero Dios te ve. El Espíritu Santo está aquí.
El Espíritu de Dios quiere fortalecerte. No importa qué tipo, cuál es la fuente por donde pueda venir el desánimo. Puede ser algo económico, algo familiar, alguna enfermedad, alguna dolencia, no sé qué sea. Pero Dios desea que tú seas capaz de hablarle y decirle: Señor, aquí está mi vida. Levanta tus manos totalmente, abiertamente, y dile: Dios, yo necesito de ti, de tu fuerza, de tu poder, de tu unción, en el nombre precioso de Jesús. Recibe fuerza, fortalécete, dile: Señor, yo abro mi corazón, abro mis labios para decirte que tú eres mi fuerza, que tú eres mi auxilio, que tú eres mi socorro. En el nombre de Jesús, pon en las manos del Señor en este momento. Dile: Señor, mi alma, dice, es lo que decía el salmista: alma mía, acuérdate, no te olvides del Señor. Él es tu fuerza, Él es quien te perdona, quien te sacia, quien te levanta, quien te saca del hoyo. El desánimo lo echamos fuera, toda opresión la echamos fuera en esta hora, en el nombre de Jesús. Toda dolencia, toda preocupación que está sobrepasando tu comunión con Dios, tu dependencia de Dios, así como Elías se fue a la cueva, se fue a un hoyo, sentía que no podía, quería morirse, el desánimo le ganó, pero vino la mano de Dios sobre él para ayudarlo, fortalecerlo. Come lo que Dios te da. Come lo que el ángel te da, porque vendrá un ángel a dejarte una torta a tu casa, vendrá a traer alimento fresco para que te renueves, porque te queda camino largo que recorrer todavía. Hay muchas cosas que hacer todavía, hay muchas cosas que realizar en el Señor todavía. Quizá todavía tienes que hacer cosas en tu propia casa, como mamá, como mujer, como papá, en la iglesia, como líder. Fortalécete en el Señor, porque todavía te queda largo camino. Hay muchas cosas que hacer en el nombre de Jesús. Más de ti, Señor, más. Dile: Señor, yo quiero más de ti. Pídele al Señor con tus labios, abre tu boca y dile al Señor: yo quiero más de ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Más, Señor, más de ti. Más de ti, más. En el nombre de Jesús. Más, Señor, más de ti, más de tu presencia. Todo desánimo deja fuera. Declaro libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Más de ti, más de ti, en el nombre de Jesús. Más de ti, siempre buscándote mucho camino que recorrer todavía. No hay lugar para el desánimo, no existe. El Señor es tu fortaleza, Él es tu fuerza, Él es tu refugio, Él es tu auxilio. Confía en el Señor, confía en Él, confía en Él, confía en Él. Sí, Señor. Oh, Espíritu Santo, ven, derrama del Señor de una manera poderosa. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Más de ti, más de tu presencia.
Gracias, Espíritu Santo, gracias. Toda carga se va. Toda carga se va. Toda cadena hoy se ha roto. Hoy hay libertad, libertad. Dígale gracias, Señor. Gracias, dígale ahora gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu fuerza, por tu amor en nosotros, por tu presencia, por el alimento que nos das. Tú eres mi respirar, tú eres mi pan. Es lo que Jesús les enseñó. Jesús es el pan. Jesús es nuestra fuerza. Come de la palabra, come de lo que Dios te da, fortalécete. Hay tareas que realizar todavía fuertes y Dios quiere que te fortalezcas en Él. Aleluya. Si usted está ahí orando, diga conmigo, Señor Jesús. Diga fuerte, Señor Jesús, en este momento, en tu nombre, por tu amor, por tu autoridad, le decimos al desánimo, fuera. Dígale, fuera, en el nombre de Jesús. Echamos todo desánimo fuera. Todo temor lo echamos fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo se va fuera. La presencia de Dios es más grande, la fuerza del Señor, el poder del Señor. Él es más grande que cualquier cosa. Él lo llena todo, Él lo cubre todo. Disfrútelo. Siéntase libre, lleno, sano. Hay ángeles aquí, ministradores. Ángeles que traen pan, que traen torta. Dios nos está alimentando para lo que viene, renovando fuerzas. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tus fuerzas nuevas, por renovarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Abra sus ojos un momento, solo un momento, yo ya termino. Amén. Diga conmigo, me siento bien. Dígalo, usted solo, convénzase. Dígale, me siento bien. Amén. Ahora pregúntele a la persona que está a su lado, ¿tú cómo te sientes? Respóndele, yo me siento bien. Denle un abrazo a su hermano. Dios le bendiga mucho. Dejo este lugar.